Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos nuevamente en nuestra área de práctica y vamos a trabajar el curso de álgebra. Aquí tenemos el tema que vamos a realizar el día de hoy, expresiones algebraicas. Te pido que prestes mucha atención. Bien, ahora que ya conocemos nuestro tema, vamos a invitar a nuestro amigo Hombre de Nieve a que pase al otro espacio de nuestra área de práctica y vamos a poner nuestro tema también en otra parte de nuestra área de práctica para poder dejar la pizarra despejada y así poder empezar a trabajar. Pero para poder entender, niños y niñas, sobre las expresiones algebraicas, que quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado porque de repente tiene hermanos mayores, vamos a recordar y a tener en cuenta algo que es muy importante. Yo les presento aquí mi árbol de matemática. Es el árbol de matemática. ¿Por qué le decimos el árbol de matemática? Porque este árbol tiene diversas ramas y cada rama tiene un curso distinto. Vamos a ver: álgebra, geometría, trigonometría, aritmética, razonamiento matemático y también la estadística. ¿Qué nos indica esto? Que todas estas áreas de aquí son ramas de la matemática. Es decir, que la ciencia mayor que abarca todas estas áreas es matemática. Pero dentro de la matemática encontramos ramas que trabajan contenidos específicos de matemática. Y el día de hoy estamos trabajando con álgebra. Entonces decimos que álgebra es una rama de la matemática. Y además nos comentan que el álgebra tiene sus inicios entre los árabes. Eso también nos comentan. Y ya en la antigüedad había nociones entre los antiguos pobladores sobre el álgebra, ¿no? Entonces tenemos dentro de la historia del álgebra, si ustedes revisan la página 28 de su compendio, que los invito a mirar, nos cuentan sobre Francois, que fue, dice, el fundador del álgebra moderna, ¿no? Porque uno de sus pasatiempos favoritos era justamente matemática. Pero a lo largo del camino, muchos matemáticos se dieron cuenta que había contenidos específicos en matemática que tenían que ser trabajados de esa manera, específicamente. Por eso que dentro de la matemática encontramos diversas ramas. Y cada rama es algo específico que se trabaja de la matemática, como el álgebra, ¿no? Entonces, el álgebra, que es una rama de la matemática, está orientada a resolver situaciones donde se consideran variables, donde se consideran términos, ¿verdad? Y dentro de la álgebra es justamente que vamos a tratar el tema de las expresiones algebraicas. Por eso, cabe resaltar, estudiantes, que decimos entonces que el álgebra es una rama de la matemática que estudia la forma de resolver ecuaciones, cuyo objetivo es el cálculo de las
incógnitas. A eso se orienta esta materia, al cual denominamos álgebra. Bien, es importante saber esto, estudiantes, porque si vamos a trabajar con esta área, con esta materia, tenemos que conocer un poquito más sobre ella. Bien, habiendo recordado un poco sobre lo que es el álgebra y cuál es su objetivo, podemos entonces ahora centrarnos en nuestro tema, que son las expresiones algebraicas. Muy bien, entonces nuevamente voy a despejar la pizarra. Niños y niñas, voy a despejar la pizarra con la intención de tener espacio en ella para poder seguir trabajando las demás actividades que son muy interesantes prestar atención y que se relacionan con el tema de hoy día. Bien, entonces ahora, niños y niñas, vamos a tener lo siguiente. Muy bien. Voy a presentarles entonces aquí el siguiente término. Bien. En el álgebra encontramos lo que son las expresiones algebraicas. Ahora, lo que tenemos aquí es un término algebraico. El término algebraico es el que te indica una sola expresión algebraica. Ahora, cuando decimos expresión algebraica nos referimos a ese conjunto de números y letras. Pero ese conjunto de números y letras ya se encuentran trabajadas por alguna operación. ¿Cuáles son las operaciones? La suma y la resta. Entonces lo que tenemos acá es un término algebraico. Y como todo término, tiene también sus partes y es importante conocerlas. Por ejemplo, lo que está aquí, lo que son las letras, ¿no? ¿Ya? Tenemos acá la parte literal. Muy bien, esta es la parte literal. Y luego, un término algebraico también te puede presentar exponentes, pero también hay términos algebraicos que no presentan exponentes, ¿no? Acá tenemos el exponente, luego tenemos esta que viene a ser la parte numérica. Es importante saber esto, niños y niñas, tenemos la parte numérica, que también la conocemos como coeficiente. Muy bien. Y la parte literal también la conocemos como variable, ¿no? Por eso decimos que el álgebra, su objetivo es el cálculo de las incógnitas, ¿no? Muy bien. Entonces, en un término algebraico, el término algebraico es el que indica el tipo de expresión algebraica que vamos a trabajar. En todo término algebraico encontramos la parte numérica, podemos encontrar un exponente, la parte literal, al cual llamamos variable. Y esta parte numérica también se le conoce como coeficiente. Muy bien, estudiantes. Habiendo visto esto, ahora debemos tener en cuenta que este término algebraico, cuando se encuentra trabajando en una operación, es decir, ya se encuentra dentro de una cantidad que puede operarse, nos estamos refiriendo a que todo esto viene a ser una expresión algebraica, donde ya encontramos más de un término, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, dentro de las expresiones algebraicas, tenemos que tener en cuenta algo, estudiantes, que es muy importante. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Qué ocurre? En este caso, si ustedes observan aquí, tengo un término, pero acá tengo ya una expresión conformada por más términos. Entonces, cuando ocurre esto,
se clasifican las expresiones algebraicas también. Y las expresiones algebraicas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de términos que posee esa expresión algebraica. Vamos a ver entonces. Cuando esa expresión algebraica tiene un solo término, le llamamos monomio. ¿Correcto? Cuando esa expresión algebraica tiene un solo término, le llamamos monomio. Bien, como podemos observar aquí, le llamamos monomio. Muy bien. Ahora, cuando la expresión algebraica presenta ya no un solo término, sino presenta más de un término, es decir, presenta dos términos y encima de esos términos ya están unidos por una suma o por una resta, le llamamos entonces binomios, ¿no? Como vimos hace un momento en esta parte de aquí. Si ustedes observan, ¿verdad, estudiantes? Tenemos un solo término, dos términos y ya se encuentran unidos por una operación que puede ser la suma o puede ser la resta. En este caso están unidos estos dos términos algebraicos por la resta, ¿no? Y luego también encontramos a los que tienen tres términos. Y ustedes se imaginan, niños y niñas, ¿cómo se llaman aquellos que tienen tres términos? ¿Cómo se llamarán esa expresión algebraica? Vamos a conocer. Esa expresión algebraica se llama trinomios. Así es, niños y niñas. La expresión algebraica que tiene tres términos se llama trinomio. ¿Correcto? Entonces, podemos nosotros encontrar expresiones algebraicas de tres términos, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, la X. Luego también tenemos otra X. Vamos a unirla por una operación. Acá solamente tengo dos términos, me faltaría añadir otro término más. De repente puede ser, acá le voy a poner XY. ¿Ya? Muy bien. Tengo entonces ya tres términos que están unidos por una operación. Suma o resta o solamente resta o solamente suma. ¿Ves? Entonces, los términos algebraicos viene a ser una sola expresión algebraica y presentan una parte literal, que son las variables, pueden presentar un exponente o no tener exponentes, y una parte numérica, el cual también llamamos cociente, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto que cuando hay dos términos, son binomios. Cuando hay tres términos y todos unidos por una suma o resta o suma, son trinomios. Y cuando tiene un solo término, son monomios. Pero también tenemos el caso de los que tienen más de un solo término. Los polinomios. Los polinomios son aquellos que tienen más de dos términos. Es decir, mayormente cuando hablamos de polinomio, hablamos de aquellas expresiones algebraicas que tienen cuatro términos. 1, 2, 3, 4, pueden tener 5, pueden tener 6, pueden tener 7 términos. Entonces ya hablamos de expresiones algebraicas con mayor cantidad de términos. Y todos unidos por la suma o por la resta. Muy bien, estudiantes. Entonces, habiendo visto cuáles son los polinomios, monomios y binomios y trinomios, vamos entonces rápidamente a la página 30. Cojan su lápiz y su borrador y trabajen junto conmigo. Yo ya tengo aquí mi lápiz, vamos entonces a trabajar. Bien, vamos nuevamente a despejar a nuestra amiga la pizarra. Así es, niños y niñas. Y vamos a empezar a trabajar. Muy bien. ¿Están todos listos? ¿Ya están preparados? No los escucho. ¿Están preparados para empezar a resolver la página 30 junto conmigo? No los escucho. Muy bien, por ahí escuché algunas voces
de algunos compañeros que me han dicho que sí están listos y eso me parece excelente. Tienen que estar listos, atentos para poder trabajar. Excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar entonces a trabajar la página 30 donde dice practiquemos. Así es, estudiantes. Bien, ¿qué es lo que nos pide la página 30? A ver, ¿qué dice primero que vamos a hacer? Bien, vamos a reforzar lo que hemos conversado hace un momento. En la página 30 vamos a reforzar. Y entonces en la página 30 nos están pidiendo, escribe 3 monomios. Eso es lo que nos están pidiendo. Acá voy a poner